Hace pasada nos habíamos quedado mencionando el tema de la placa madre, del cual era la pieza. Si bien no es la más costosa de la computadora, ya que no lo es, pero sí es una de las piezas más importantes. Anteriormente o antiguamente tenía más relevancia. ¿Por qué? Porque antiguamente no se utilizaba tanto la tarjeta de video. En la actualidad, la tarjeta de video ya es una pieza que tiene más relevancia en las computadoras hoy por hoy. Por eso que también que la clase pasada les mencioné que una mejor inversión hoy por hoy, ¿qué tal Diana? Buenas noches. No es tanto en la placa, no es tanto en el procesador, sino en la tarjeta de video. Donde uno más tendría que invertir los recursos económicos sería en esa pieza en la tarjeta de video. Ahora, años anteriores, el año pasado, cuarentena prácticamente, las tarjetas de video habían aumentado un montón de precio. Y eso les comentaré ya cuando lleguemos a esa parte. Entonces, para poder pasar a la siguiente pieza, para terminar el tema de la placa madre, les había comentado que tiene protecciones, tiene contra la humedad, contra descargas eléctricas y una serie de cosas, porque si no las tuviera, ya obviamente con un simple error, un simple problema que tenga de esos, ya todo se malograría. O sea, de todas maneras, aguanta, pero no es que siempre es inmune, ¿no? No es que nunca se vaya a malograr. Dependiendo también de qué tipo de placa sea. Por eso que hay bastantes o una enorme variedad de precios. Ahora, si piensan comprar una computadora, yo normalmente recomiendo comprar algo nuevo, moderno. ¿Por qué? Porque si uno compra algo ya un poco desfasado, va a ser más complicado encontrar repuestos. Sí, si uno compra algo más, llamémoslo un poco más desfasado, es más complicado encontrar repuestos. En cambio, cuando es algo más moderno, así sea de gama baja, o sea, así sea de un menor costo, es mejor porque es más fácil encontrarle repuestos. Más que todo sería por ese tema. Ahora, concerniente a las PCs, este año sí han bajado de precio las piezas. Cuando empezó la cuarentena sí subió enormemente. Encima de que había escasez, las piezas aumentaron bastante de precio. Pero ya para hoy, ahora junio de 2022, ya los precios están bastante normales comparado con los dos últimos años, pero tampoco es que estén igual como el 2019. Todavía no hay diferencia, pero ya no es tan abismal o tan notoria como lo era desde que empezó la cuarentena. Adicional a eso es que también, a diferencia de los dos últimos años, ya ahora hay más cosas, ¿no? Ahora han salido nuevos productos para distintos tipos de clientes, ¿no? Que existe hoy en la actualidad. Entonces, la placa madre, para terminar, es la pieza que va a conectar el resto de piezas de la computadora. Ahora, la placa madre en sí existe en varios componentes. Por ejemplo, en la PC de escritorio, la laptop también tiene una placa madre. Los celulares también tienen una placa, solamente que es un nivel más pequeño. Cuando uno abre un celular, ahí aparece una placa, ¿no? Con la entrada del cargador, las memorias que están soldadas, así como este chip que ven aquí, este de color negro, ya así también tiene el celular. Y también tiene su apartado gráfico, que está dentro del procesador. Eso lo vamos a hablar en la siguiente pieza. Bueno, segunda pieza importante dentro de la computadora y la que más posiblemente ha evolucionado, que es el tema del procesador. Antiguamente o años atrás, cuando uno mencionaba o decía que tenía una mejor computadora, era básicamente centrado en la pieza del procesador. Antiguamente, cuando yo era niño y decíamos, ¿no? ¿Qué computadora tienes? Yo tengo esta, tú tienes esta. Y básicamente el que tenía la mejor era porque tenía un mejor procesador. O sea, el CPU, ¿no? ¿Qué significa Central Unidad de Proceso? Que está en inglés Central Process Unit. Entonces, años anteriores, ya cuánto, 10 años atrás y un poco más, ese comentario o esa forma de ver qué computadora era mejor era válido.
Pero ya para ahora, pleno 2022, ya no es tanto el procesador, sino nuevamente es la tarjeta de video. Cuando uno desea comparar la computadora y saber cuál es mejor, es netamente hoy por hoy tarjeta de video. El que tiene una mejor tarjeta de video tiene una mejor computadora, ya que la mayoría de cosas que hacemos, videojuegos, grabar, lo que hago ahora, el tema de streamear, y todos son gráficos, gráficos, gráficos. Por tal motivo, la tarjeta de video ha tenido un papel fundamental en las computadoras hoy por hoy. Bueno, volviendo al tema del procesador, es una pieza que ha evolucionado enormemente. Solamente hay dos empresas que hacen procesadores. Les presento una. Una se llama Intel, que es la que están viendo ahí. Y la otra se llama AMD. AMD. A ver, entonces, por un lado tenemos esta empresa, que es probablemente la que ustedes sí conozcan, que se llama Intel, ya que es la que más vende a nivel comercial. Si buscamos laptops en tiendas como por ejemplo Sapphire, Vela, Ripley, la mayoría vende Intel. Y por otro lado tenemos la empresa AMD, que también vende, pero en las tiendas comerciales, como ya mencioné, Ripley, Saga, la mayoría, la mayoría vende de esa empresa, ¿no? Ahora, hoy por hoy la empresa AMD también está teniendo un papel importantísimo en el tema de las computadoras porque ha evolucionado enormemente. Por ejemplo, si volvemos a la época de Intel versus AMD, una época en la cual a mí, cuando estaba metido en el tema de este negocio de vender computadoras, la pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cuál es mejor? Es la eterna pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Intel o AMD? Ya que son las dos únicas empresas que venden procesadores. No hay otra más. Antiguamente había una tercera, pero ya hace 40 años que ya esa empresa ya no existe. ¿Sí? En los inicios de los microprocesadores había una tercera empresa, pero esa empresa desapareció. Bueno, a ver, la pregunta como decía que más me hacen, ¿qué tal Milagros? Es ¿cuál es mejor? ¿Comprar Intel o comprar AMD? Y la respuesta es no es tan simple como decir que una es mejor que otra. A ver, les comento. Años anteriores, AMD, disculpen, Intel se caracterizaba porque Intel innovaba. Intel sacaba productos buenos y estaba a la vanguardia. Y AMD se copiaba, de cierta manera, sacaba productos luego, un par de meses, un año después a lo mucho, pero lo sacaba mejor. O sea, por ejemplo, ¿no? Intel sacaba por decir este procesador, i9, y ya un par de meses después AMD sacaba su procesador para hacerle la competencia al producto de por medio. Ahora, ¿qué diferencia había? Que en ese tiempo AMD lo sacaba mejor. Esa es una distinción en las cuales Intel se caracterizaba por innovar y AMD se caracterizaba por, de cierta manera, copiar pero hacerlo mejor. Esa era una característica hace unos años bastante válida. ¿Qué más? Que los procesadores Intel por lo general no envejecen bien con el tiempo y los AMD sí. Y esto sí se puede corroborar o se puede ver en la realidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo un procesador Intel y ya mi computadora tiene 5 años, 6 años y de repente un poco más, ya no va a funcionar igual como cuando era nuevo. Pero en cambio, la computadora Ryzen o las PC que tienen ese procesador, esas envejecen mejor. O sea que pasan los años y va a seguir funcionando igual. Ya esa es una característica ya por la propia empresa, de cómo fabrican sus procesadores. Otra diferencia, que los procesadores Intel utilizan o elaboran sus piezas de esta manera. Es como un chip, como lo están viendo ahí, pero en cambio AMD tiene esta tecnología que utiliza como lo hacían antiguamente. A ver, ¿dónde está una imagen? Tiene como... no sé si se note, pero
tiene unas barritas de aluminio, como unas puntitas, como un peine bañado en aluminio. Acá no sé si se nota bien. Ahí está, acá sí se nota mejor. Tiene como unas puntitas de aluminio. En cambio, los procesadores AMD no. A ver, ¿qué dice por el comentario? Dice, o sea que las computadoras con procesadores de Intel así pasan. Las Intel, como mencionaba, no. Intel no se caracteriza por envejecer bien con el tiempo. En cambio, AMD sí. AMD sí se caracteriza porque pasan los años y sus procesadores, o sea, la computadora envejece mejor. Si bien Intel, como ya mencioné, innova, saca procesadores buenos, potentes, pero ya después de 4 años, 3 años, ya va perdiendo rendimiento. Ya comienza a desgastarse, que es un proceso natural, obviamente, pero envejece más rápido. Ese sería el término. Envejece más rápido que AMD. AMD dura más. Ahora, entonces, ¿con esto quiere decir que son malos? No, sino que ya para ese tiempo, al igual como un celular, es más probable que sucedan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que te compres otra computadora, que la regales, que suceda algo, ¿no? Algo así yo lo relaciono al celular, ya que normalmente uno tiene un celular 2 años, creo que a lo mucho, ya que sale otro y uno cambia, ¿no? Renueva, cambia, lo regala, de repente lo pierde, o los amigos de lo ajeno. Entonces uno no termina de ver ese envejecimiento del dispositivo. Ya que la computadora no es tanto así, pero más o menos ahí hay una relación. A ver, sigamos viendo, dice profe. Y también hay Intel. Claro, Intel justo ahora voy a hablar del Intel netamente. Ahora, si nos centramos en la empresa Intel, que es la que estamos hablando ahorita, Intel es una de las empresas más antiguas, es más antigua que AMD cuando comenzó a fabricar procesadores. Ahora, antiguamente los procesadores Intel se medían así: Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Esta es mi época, cuando vendían procesadores Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 y luego venía Pentium 4. ¿Qué años eran esos? Cuando yo tenía, creo, 8 años más o menos. Recuerdo que esa era la distinción. Y era fácil de saber, ¿verdad? Era 1, 2, 3. No había más. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Luego salía Pentium 4. Luego recuerdo que esperaba el Pentium 5, pero ahí ya cambió la cosa. Ya no existía Pentium 5, sino que luego de este procesador, que era mononúcleo, o sea, tenía un solo núcleo, aquí dio un salto trascendental en los microprocesadores. Ejemplo, cuando ustedes compran un celular, por ejemplo, a ver, vamos a poner un Xiaomi. Xiaomi, a ver, el que yo tengo un Xiaomi Mi A2 Lite. Los celulares y los celulares y los televisores tienen un procesador. Y acá, ¿y acá qué dice? Dice acá que el celular que yo tengo, el Xiaomi 2 Lite, tiene un Snapdragon octa-core. Ya esto de acá no es relevante por ahora porque los celulares utilizan otras empresas que fabrican microprocesadores. Dentro de ellas están los Snapdragon. Ya, pero esto no es lo importante. Lo importante es esto de aquí, que en la actualidad ya los celulares, televisores, dispositivos que tienen procesadores ya no son mononúcleo. Ya hasta los celulares tienen procesadores de 8 núcleos y las computadoras tienen ahora más núcleos: 16, 32, 64 núcleos. Y ahorita voy a explicar eso. ¿Qué son esas cosas de los núcleos? ¿O qué significan los núcleos? Significa, si lo queremos ver, es como un solo núcleo, una sola cabeza. Dos núcleos como si fueran dos personas, dos cabezas pensando a la vez. Y así, ¿no? Tres núcleos, cuatro núcleos, cinco. Los celulares normalmente, hoy por hoy, tienen ocho, ya es bastante. Pero en esta época, los celulares, disculpen, las computadoras solo tenían un solo núcleo. Nada más. Pero ¿qué pasó? Que la empresa, para ese año más o menos, habrán sido el año 2006, más o menos, el núcleo. No confundan los núcleos con Mega RAM. No, eso no, ese término no está bien utilizado.
No confunda, digo, decía los núcleos con otro tipo de información. Ahora, luego de que sucedió eso, apareció el primer procesador que tenía dos núcleos. Y es por eso que se llamó Pentium Dual Core. Dual Core. Ese era el nombre que tenía. ¿Y por qué se llama Dual Core? Porque tenía dos núcleos. Fue el primer procesador al tener dos núcleos en un mismo chip. O sea, era una misma pieza, pero internamente había dos núcleos. Cosa que fue un enorme salto tremendo en la tecnología, en la historia de los procesadores. Porque en vez de tener dos chips, era un solo chip, pero que internamente tenía dos núcleos. Y ahí es donde ya comenzó a haber un salto enorme, dos núcleos, luego cuatro núcleos, seis núcleos. Actualmente, como menciono, ya tiene una enorme cantidad de núcleos, tanto los celulares, televisores y computadoras. Les comento otro caso. Cuando yo compré mi televisor en el año 2012, cuando ingresé a la universidad, compré un celular, disculpen, un televisor, un Samsung de 32 pulgadas Full HD. Y ese televisor tenía eh, dos núcleos, era un dual core, ya que sus especificaciones técnicas decía que tenía dos núcleos. Ahora, si tú te compras un televisor en la actualidad moderno, sea de la gama que sea, por lo menos mínimo está viniendo con seis núcleos, cuatro o seis núcleos, ya el doble o el triple de lo que era antiguamente. ¿La diferencia se siente? Claro que sí. Mi televisor, ese televisor que les comento, para ingresar a Netflix demora como 5 minutos. Desde que lo prendo, carga el sistema, ingreso a Netflix y veo una película, ya pasaron como 5 o de repente más. Pero el año pasado que compré un televisor para mi mamá, ingresa directamente. Ni bien lo enciendo, ya ingresa a Netflix o ya queda precargado. ¿Por qué? Porque tiene un procesador mucho más moderno. Entonces, en lo personal, yo recomiendo en televisores comprar televisores modernos. ¿Valen la pena? Yo diría que sí. No tanto por la calidad de pantalla, ya que es otro tema, no tanto por el precio, sino porque vienen con mejores procesadores. Y la experiencia es totalmente distinta, ¿no? Ya que no es lo mismo esperar, bueno, las personas, ¿no? Que de repente no tienen paciencia, que demoren ingresar a cierto contenido. Mientras que los televisores modernos son más veloces, son más rápidos, tienen un mejor procesador. Y esa es la razón por la cual cuestan un poquito más. ¿Sí? O sea, uno se pregunta, ¿por qué este cuesta más que este? Si tiene la misma pantalla. Ambos son de, por decir, 40 pulgadas. Ambos son Samsung. A qué se debe que uno cueste más que otro? Y esa es la razón. Porque el otro probablemente tiene un mejor procesador. Tiene características que si bien se van a ver igual, pero internamente funciona más rápido, más veloz, porque tiene mejor especificación técnica. Dice, pero ahí el tema de Samsung, una marca y tiene un televisor. Todas, la verdad, no podría decir que una es mejor que otra, ya que depende del producto en sí, no la empresa. No diría tanto que una empresa es mejor que otra, pero si mencionas un televisor de cierta eh, categoría, ya que todos tienen distinta gama, hay televisores gama baja, gama media y gama alta. Ya, pero este es otro tema y hablar de televisor. Bueno, volviendo al procesador, Intel dio ese salto enorme entre pasar de un procesador de un núcleo a pasar a dos núcleos. Y ya hoy por hoy ya tienen una enorme cantidad, ¿no? Entonces los celulares que nosotros compramos o utilizamos, por lo menos ya viene con 8 núcleos. Lo cual, como comento, es bueno, es bastante. Ahora, por el lado de disculpen, por el lado de Intel, así era como así era la medición que tenía en esa época, en las cuales era Pentium 1, 2 y 3. Ahora, cuando llegaron al procesador quad-core, que era 4 núcleos, ahí es donde ya viene lo que ustedes conocen o hayan visto que son Intel Core i3, 3 y 5 y 7.
¿Qué años eran esos? Esos habrán sido el año 2010 más o menos, cuando apareció la primera generación con procesadores i3, i5 y 7. Y esto sí es importante que lo sepan porque hasta el día de hoy sigue habiendo esta categoría, o sigue habiendo procesadores i3, i5 y 7. Ya son más de 10 años que esta categoría o esta nomenclatura se sigue utilizando. Pero aquí viene lo interesante. Si bien hace ya 10 años o más sigue habiendo i3, i5 y 7, cada año hay una nueva generación. ¿Sí? Cada año. O sea, por ejemplo, ¿no? Hace 10 años había i3, i5 y 7. Primera generación. Al año siguiente, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la actualidad ya estamos pasando a la 14ª generación. Ya obviamente ha pasado bastante tiempo. Y aquí viene una gran diferencia. Ahora, entre una generación y otra, por ejemplo, por acá dice i3 Core i7 novena generación. ¿Habrá una diferencia entre el Core i7 con 12 o 11 generación, por ejemplo, Core i7 décima, de décima generación? ¿Habrá una diferencia entre un procesador de novena y otro de décima generación, o sea, la siguiente o la que le sigue? Y la respuesta es que sí. Sí hay una diferencia, sí hay una diferencia, y esa diferencia es notoria, o esa diferencia vale la pena, hay un salto enorme. Eh, no es que va a duplicar la diferencia, pero sí hay una diferencia aproximadamente entre un 20% mejor. Ahora, si son entre comparar primeras generaciones con las últimas, el cambio sí es abismal. Si buscamos reviews de comparativas entre procesadores, siendo el mismo, ¿sí? i7 y 7, solo que uno por decir es de segunda y otro por decir es de novena. Ambos son i7, correcto, pero uno es de segunda generación y el otro es de novena generación. Y si los comparamos, la diferencia es abismal. Entonces, esto es algo que la verdad poco se habla, poco comentan. No escucho mucha gente, aún del medio, que hablen sobre las generaciones. Casi siempre uno se guía porque diga i3, i5 o i7, pero no se fijan en la generación. Y es ahí algo muy importantísimo, ya que en mi experiencia normalmente a mí me preguntan, ¿no? Por ejemplo, me dicen, David, ¿cuál es mejor? ¿i3, i5, i7? Obviamente que i7, ¿no? Pero ahí no queda la cosa, sino que depende de qué generación sea, ya que si son de las primeras, obviamente es un producto ya desfasado y que no puede costar de repente la cantidad. Les comento un caso. Una vez, ya hace tiempo, hace 4 años más o menos, eh, un cliente me preguntó, no, a materia de consulta. Le estaban vendiendo una computadora, una laptop que tenía procesador i7, hasta ahí todo bien, y se la estaban vendiendo por decir a 3.000 soles. Entonces ahí es donde yo le pregunté, ya i7, pero ¿qué generación es? Entonces acá el cliente le preguntó a la persona que le estaba vendiendo y le dijo que era de segunda generación. Entonces para esa época una laptop con esa característica no iba a valer 3.000 soles. Por lo menos 2.000, por ejemplo, 2.000 soles. Más o menos 1.000 soles menos, por darles una idea. Entonces es ahí donde a veces a uno cuando no conoce o no sabe este tipo de características, a uno a veces lo terminan engañando, ¿no? Ya sea en tiendas como en CompuPlaza, por eso hay que tener al menos un conocimiento básico, ¿no? O sea, no les voy a hablar de especificaciones técnicas porque ya es información ya muy detallada, pero sí que sepan esto, que sepan que los procesadores tienen generaciones y cada año hay una nueva generación. Y vale la pena comprar lo más moderno. Yo diría que pueden comprar dos, a lo mucho tres generaciones atrás. ¿Por qué no más? Porque nuevamente ya son productos que comprar repuestos, encontrar repuestos se hace más complejo. Por ejemplo, hoy por hoy, si buscamos páginas de internet, están vendiendo procesadores desde la octava generación para arriba. ¿Valdrá la pena 2022 comprar de octava? Yo diría que sí.
sí valdría la pena. Son buenos procesadores, hoy por hoy están más económicos porque ya existen procesadores de doceava, treceava generación. Y si uno se puede armar una computadora, ¿no? Una computadora que puede durar un buen tiempo, ¿no? Entonces, más que todo va por ahí, ¿no? El tema de los... Ahora, hay i9, otra pregunta que me hicieron. Sí existe el i9, el i9. Pero estos procesadores i9 tienen una característica. Uno, que son recontra caros. Pero para que no se asusten, solo el procesador i9 está más o menos 1800 soles. Precio más o menos en una tienda en centro de Lima. ¿Y vale la pena? Yo diría que no, la verdad. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque ya les comenté que una mejor inversión sería la tarjeta de video. Ahora, si yo tuviera el poder adquisitivo de comprar esto, no lo haría. No compraría un i9. Si yo tuviera el poder adquisitivo, compraría un i3, que es el de gama baja, y el resto lo invertiría nuevamente en la tarjeta de video. ¿Y por qué comprar un i3? Porque hoy por hoy los procesadores i3 ya vienen con 4 núcleos. Antiguamente vendían con 2, pero ahora vienen con 4. Y hasta ahora 4 núcleos es lo estándar. Ahorita mínimo un procesador bueno debe tener 4 núcleos, como mínimo. Pero ese cambio ya va a cambiar lo estándar, o sea, va a ser luego 6, lo 8. O sea, lo mínimo que debe de tener. Antiguamente era 2, ahora es 4, en unos años va a cambiar a 6, 8. O sea, lo mínimo, dentro de lo recomendado. Entonces el procesador i3, que si bien es el de menor categoría, es el más económico, ahí les pongo por ejemplo un precio, a ver, déjame ver, a ver, en las tiendas que yo recomiendo, que es esta de aquí, que se llama R-Store. Ahí el procesador i3 está bastante económico. Miren, a ver, acá está la imagen. Acá está. Está a 260 soles. Mira, un procesador i3 de 10ª generación. O sea, está dentro de lo actual, está dentro del... No es antiguo, es bastante moderno. Y está a 256 soles. Si lo comparamos con procesadores ya de gama alta, ya obviamente el precio se dispara, ¿no? Ya 1500, 1400. O sea, hay una enorme cantidad de precio. Entonces yo les decía, ¿no? Si yo tuviera que armar una PC, me armaría con un i3. ¿Por qué? Porque yo sé que este procesador tiene 4 núcleos. Y es lo estándar, es lo suficiente. Puede tener más, obviamente mejor. Pero, pero igual va a funcionar igual. Y el resto yo lo invertiría, como ya dije, en la video. Acá, en comprar una video. Pero sigamos hablando del procesador. Entonces, Intel tiene esa distinción. Siempre que compren o vean productos, siempre fíjense en la generación. Y partiendo de la generación, ya más o menos pueden darse una idea del precio, ¿no? Hoy por hoy, como ya mencioné, venden procesadores de octava, novena, décima, onceava y los más modernos de doceava generación. Y cada año eso va a ir cambiando, ¿no? Treceava, luego la 14, 15 y sucesivamente. Ahora, ¿hay otra línea de procesadores? Sí, pero esa distinción o esa línea no la voy a comentar o no la voy a explayar porque esos son procesadores para, para servidores, que son los Intel Xeon. Xeon, Xeon. Esta distinción de acá. Los procesadores Xeon, o Xeon como gusten llamarlo, son procesadores para servidores. Y ahí hay otra nomenclatura. Ya, pero esta no voy a comentar porque estos ya no son procesadores para escritorio, o sea, para la mayor cantidad de mercado, sino son procesadores para personas que utilizan la computadora para servidores, ya que estos procesadores tienen más núcleos. Los i3 y 5 y 7 tienen 4, 6, 8, 12, pero estos ya tienen mucho más, 24, 32. O sea, tienen muchos más núcleos. ¿Por qué? Porque ya mencioné que estos son procesadores para servidores. Son procesadores para empresas a nivel empresarial.
y el precio también se dispara, ya cuestan mucho, mucho más. Procesadores modernos, ¿sí? Valen mucho dinero, 2.000, 3.000, 3.000 soles. Son tampoco fáciles de encontrar, ya que como no es para cualquier cliente, las tiendas de Lima poco venden esto. No he visto tampoco en las tiendas de informática que suelo visitar que vendan procesadores Xeon, porque el mercado es muy, muy reducido, es muy chiquito, no son como dije, como digo, para cualquier cliente. Por eso que lo que encontramos en Lima o en las tiendas de informática normalmente son los i3, i5, i7 y el resto rara vez. Bueno, ¿alguna pregunta antes de hablar de AMD? ¿Alguna algo que quieran preguntar sobre los procesadores Intel? Les he hablado de las características más importantes, que envejecen más rápido, son buenos procesadores, el precio del más bajito, el i3, para que se den una idea, está más o menos 250 y tantos soles, similares. Sí, te escucho, Milagros, que yo quiero comprar una. Ujú. Lo primero que tendrías que ver, como mencioné, no es la marca en sí. O sea, no es que sea HP, no es que sea Asus, Lenovo. Eso ya es para gustos y colores. Lo que tendrías que fijarte sería que tenga un buen procesador y una tarjeta de video, ya sea Intel o AMD. Ahora, como técnico, lo que te recomiendo obviamente sería lo más básico. La pregunta que te van a hacer es ¿para qué lo vas a usar? Y dependiendo de eso y de tu poder adquisitivo, cuál podrías comprar y dónde lo podrías comprar. Y eso voy a seguir explicando las piezas para que también te vayas dando una idea. Bueno, ya mencioné lo de Intel, pasemos a AMD. AMD. AMD es una empresa que al comienzo de la fundación, o sea, cuando se fundó la empresa, vendía procesadores. Pero en la actualidad, AMD vende procesadores y también vende tarjetas de video. Sí, a ver, repito. Intel solamente vende procesadores, hoy por hoy. Pero en cambio, AMD vende dos tipos de productos, o tiene dos mercados, lo que son los procesadores y lo que son las tarjetas de video. ¿Sí? Intel AMD está metido en ese negocio, en tarjetas de video y procesadores. Ahora, AMD desde hace 4 años ha dado un cambio enorme. Como les mencioné, AMD siempre le copiaba a Intel. Sacaba algo mejor, pero luego. Pero en la actualidad, o hace 4 años, ya no es tanto así. AMD se ha puesto a la vanguardia. AMD ya compite de tú a tú con la empresa. Y de cierta manera lo supera. De cierta manera, los últimos años lo ha superado a Intel. Pero no en sacar un mejor producto, sino que lo supera en el tema económico, en el tema del dinero. Es como por ejemplo, por decir, no, esto rinde 100, esto también rinde 100, pero si lo ponemos en la balanza económica, esto por decir vale $100 y esto por decir vale 80 o menos. ¿Sí? A ver, nuevamente. Ambos rinden igual, por decir. Ambos rinden 100, 100. Pero si los medimos por el tema económico, esto cuesta más y esto cuesta menos. Y no es una diferencia de $1, $2. En algunos casos esa diferencia puede ser, por ejemplo, $100. Hay una enorme diferencia dependiendo del procesador, obviamente, en el tema de precios. AMD está vendiendo productos buenos que compiten y en algunos casos son mejores y cuesta menos. Es por eso que la empresa en la actualidad se ha revalorizado bastante. Y eso tiene que ver gracias a un personaje o una personaje que ingresó a la empresa que es la CEO, que es Lisa Su. Lisa Su, voy a poner Lisa. Lisa Su es la mente maestra en la actualidad de la empresa. Y desde que ha tomado la dirección, la empresa ha cambiado enormemente. Siendo una mujer, ha hecho cambiar la empresa. Y Intel, disculpen, AMD se ha puesto a la vanguardia.
ha sacado buenos productos y va por buen camino. Cosa que hace 4 años o un poquito más no era así como ya mencioné. Entonces, AMD en la actualidad está vendiendo buenos productos. En lo personal, o muy a mi criterio, bueno, yo soy Team AMD. La verdad, si tuviera que comprar, yo compraría AMD. Ya es por tema de gustos. No tanto por el tema que mencionaba, por el tema de cuál es mejor, sino por lo que la mayoría de computadoras que yo he armado o la afinidad que tengo, como el procesador que yo tengo ahora es AMD. Y más que todo sería por eso, ¿no? No les podría decir por qué es mejor o no, sino porque me identifico más con esa empresa, ¿no? AMD. Intel no tanto, pero como ya les mencioné, las laptops que mayormente venden en Farabella, Ripley o Ashley traen procesadores Intel. Sí hay AMD, pero si comparamos cuál vende más, Intel vende más en esas tiendas. Pero si te vas al centro de Lima, ahí sí ya encuentras de todo. Ahí sí ya encuentras para todos los precios, gustos. Y el precio de las laptops ha bajado bastante. Si tú querías comprar una laptop en plena cuarentena, el precio estaba muy, muy inflado. Y hasta no había. Recuerdo que en una ocasión fui al mall en cuarentena el año 2020 y esa área de laptops estaba vacía. En el mall del sur, dentro de Ripley, Farabella y Oakley que me pasé, la parte de laptops estaba vacía. Y si había laptops eran las de gama alta, las que costaban 3.000, 4.000, 5.000 soles. Pero las que costaban entre 1.000 soles o menos, esas ya no habían. Y tampoco había fecha de que vuelvan a vender. Eso habrá sido el año 2020-2021. Pero ya en la actualidad ya si encuentras laptops de 1.000 soles o de menos. Porque obviamente ya ha cambiado el contexto, ¿no? El contexto mundial que estamos viviendo. Entonces, hoy por hoy, si encuentras buenas laptops a precios relativamente económicos, ¿no? Por ejemplo, en esa página que les mostré, están vendiendo una laptop bastante buena. A ver, ahí les muestro. A ver, de repente esto te interesa, a ver, Milagros. A ver, ahí lo muestro. Ahí están comentando que ha llegado un producto que ya no vendían, que se había agotado, que era esta laptop de acá. Que como mencioné está a 1.000 soles. Y cuando uno ve acá las características, vamos a analizarlas. Vamos a analizar lo que dice. Si bien menciono que no se dejen llevar por lo que sea la empresa Lenovo, como ya dije, son ensambladoras. Puede decir Lenovo, HP, Asus y otras marcas que hay, eso no es tan relevante. Eso ya como dije es a gustos y colores. Si te gusta la empresa, pues compras HP, ¿no? Si te gusta Lenovo, compras Lenovo. Si te gusta Advance, compras Advance. Eso no es lo relevante. Lo relevante es lo que dice acá. Por ejemplo, dice Core i3 de décima generación. ¿Sí? Core i3 de décima generación. Y si no lo dice, ¿cómo sé que es de décima generación? Porque abajo hay numeritos. Y si acá hay un 10, es de décima. Si hay un 9, novena. Si hay un 11, onceava. Así es una forma de saber también. Ya, en el caso que no diga esto, en el caso que de repente aquí se hayan olvidado de colocar este sticker, ¿cómo puedo saber qué generación es? Ya que debajo también hay un número. Y según el número que empieza, es saber qué generación tiene. Entonces dice, un i3 de décima generación. ¿Ya es algo bueno? Claro que sí, ya que es un procesador moderno, no es un procesador antiguo. Antiguo sería del 8 para atrás. Ahí está bien. Dice disco duro de 1 TB. O sea que el almacenamiento es de 1 TB, lo cual es bueno porque es bastante. ¿Qué más tenemos? Memoria RAM 4 GB. Ya esto voy a mencionar luego. Por acá dice Intel HD Graphics. ¿Esto es bueno o malo? Ya lo voy a comentar en el tema de tarjetas de video. Pantalla de 14 pulgadas. Y eso también es a gustos y colores. De 10, de 14, hasta 17 hay en laptops. En laptops encuentran pantalla de 10, de 14 y máximo de 17 pulgadas. No hay más tamaño o hay menos tamaño. El resto de información ya es relativamente, ¿no? Que tenga cámara web, que tenga Bluetooth y que tenga Wi-Fi. Cosa que la mayoría de laptops
o todas las laptops por decir, no he visto que no traiga esto. Bluetooth, Wi-Fi, HD. Entonces, ¿cuál es el dato más importante que tengo que fijarme? No es en el diseño, eso es gustos y colores, es esto de acá. El procesador, la memoria RAM, almacenamiento y si tiene tarjeta de video. Esta laptop dice Intel HD Graphics. Tiene una gráfica integrada, no tiene una gráfica dedicada. Y eso voy a explicar más a detalle cuando lleguemos a esa pieza. Ahora, ¿y recomiendo esta laptop? La respuesta es sí. Si no tuviera una laptop yo, o si necesitara una laptop, sí la compraría. Sí la compraría. No porque sea Lenovo, sino porque está a un buen precio. En Lima lo podrán encontrar más caro, ahí 1300, 1200. Es porque también están en... La tienda ahorita está en aniversario. Dos, porque tiene un terabyte de almacenamiento, lo cual es bastante. Para la mayoría de personas le importa bastante la capacidad de almacenamiento. Y tiene bastante, un terabyte. Tiene 4 gigas de RAM. Esto es el estándar hoy por hoy. Si tiene menos de 4, aléjense de esos productos. Porque se va a ver mermada la velocidad o la experiencia. Lo ideal es que tengan más. 4, 8 de RAM. 8 sería lo ideal. Pero si tiene 4 está bien. Va a funcionar normalmente. Y por último la gráfica. Entonces, este laptop que están viendo aquí sí es bastante recomendable. Sí la compraría yo en lo personal. No por hacerle propaganda en la tienda, sino porque es un buen procesador. Y el precio también es bastante bueno. Dice por el profe, yo tengo una laptop HP Intel Inside Core 15. No existe 15. No tiene Bluetooth. Ah, Core i5 creo que te refieres. Ya, tendrías que ver también qué generación es. Y lo utilizas para clase, me comentas. Ahora, el precio está bueno. ¿Sí? Obviamente hay productos más caros, por ahí a ver otra laptop, por ejemplo acá. 3500, ya obviamente ya que el precio se disparó, ¿no? Ya 3.5 veces más caro que el que le estaba mencionando, ¿no? Bueno, sigamos viendo. Entonces, AMD tiene esas características o peculiaridades que hoy por hoy tiene buenos procesadores que compiten de tú a tú. Compiten normalmente donde compiten bien con la otra empresa. Pero 4 años atrás no era así. Ahora, ¿por qué compraría AMD? Porque AMD tiene procesadores o tiene una mayor gama de procesadores a diferencia de Intel. A Intel, como ya dije, vendí 3 y 5 y 7. Pero si les menciono la nomenclatura de AMD, es superior. En AMD no hablamos de i3 y 5 y 7. En AMD se habla de Ryzen 3, 5 y 7 y 9. Acá está Ryzen. Tiene esta gama de procesadores. AMD tiene esta gama de procesadores 3 y 5, 7 y también tiene 9. Y aparte tiene otra gama más, que son los Ryzen con gráficos integrados. O sea, tiene una mayor amplitud, una mayor gama de productos. Y es por eso que, como es un poquito más complejo, no voy a detallar tanto, pero obviamente por el tema de números se sabe que uno es mejor que otro. Y aquí también hay generaciones. Hay primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, que es la que está en la actualidad. ¿Por qué cuarta? Porque ya mencioné que cada año salen nuevos productos. Y les comenté que hace 4 años es donde dio el cambio enorme la empresa. Y hoy por hoy, 2022, están en cuarta generación. Por ejemplo, yo tengo un procesador Ryzen de primera generación. Ahorita les muestro. A ver. De XD, ahí está. Cuando veamos la parte de internet, ahí les menciono sobre este comando. Que ahorita solamente quiero mostrarles esto. Por ejemplo, mi computadora, que es algo que me preguntan bastante, tiene estas características. Tiene sistema operativo Windows 11. Tiene un procesador Ryzen 5 de primera generación, ya que mi computadora o mi procesador
Yo lo compré al inicio, o sea, cuando comenzaron a aparecer estos procesadores. En la actualidad ya hay cuarta, o sea, sería un Ryzen 5 de 4600 por decir. Pero yo tengo el de primera generación, que sería el 1600. Tiene un procesador, dice 6 core. ¿Qué significa? Que tiene 6 núcleos, ¿sí? 6. Tiene 6 núcleos. Y ya comenté que lo mínimo que debe tener es 4. Ya hay 6 y en la actualidad ya tienen más. 8, 9, 10 por decir. Tiene una mayor cantidad. Y tengo 32 de RAM, lo cual es bastante. Yo tenía hace un mes, tenía 16. ¿Y por qué cambié a 32? Porque en mi caso como docente y como persona que comparte o hace varias cosas, tengo ahorita abierta varias páginas, me beneficia tener más RAM porque los procesos no se colgarían y todo estaría fluido. Pero cuando tenía 16 había cosas que sí se colgaban, no podía abrir tanta información. Y eso les hablaré más detalle cuando hablemos de RAM. Conclusión, mi procesador es de primera generación y es un 5. Había 3, había 5, había 7. Pero yo compré este de aquí. En su tiempo este procesador me costó, si no me equivoco, $240. En su tiempo. En el año 2017 por ahí, más o menos 17, sí, 17, sí, 17 me costó $240. En la actualidad debe estar, obviamente uno moderno, debe estar en $300, si es que no está un poco más. Entonces, bueno, aparte quise darme el gusto, ¿no? Ya que recién empezaba a trabajar por esos años y ahorré bastante. En mi época, por ejemplo, cuando armé mi computadora, que es la que tengo ahorita utilizando, yo la armé pieza por pieza. ¿Qué significa? Que tenía una laptop que es la que utilizaba, pero cuando armé esta computadora, por ejemplo, me proyectaba, ¿no? Por ejemplo, de aquí a 2 meses me compro el procesador. 2 meses después la placa. 5 meses después la video. Y así fui armando mi computadora. O sea, pieza a pieza. Ya que no tenía el dinero de comprarla toda completa. Sino cada mes o cada cierto tiempo compraba una pieza y hasta que tuviera todas, ya recién alarmé, ¿no? Ya ensamblé todas las piezas. Como un rompecabezas. La última que compré fue la video, que fue la pieza que más me costó. En su tiempo la que tengo me costó 1300 si no me equivoco, ya que era la pieza que estaba esperando al final, ¿no? Comprar, ya que costaba más. Bueno, sigo comentando de AMD. Entonces, en la actualidad yo soy fan de AMD, como ya mencioné. Me gustan sus productos, tiene buenos procesadores, envejecen bien. Como ya comenté, mi procesador ya tiene 4 años y hoy por hoy sigue funcionando igual. No he sentido una diferencia de rendimiento en las actividades que hago día a día. Y no podría decir lo mismo de Intel porque no lo he probado, ¿no? Pero con la información que yo suelo leer, investigar, averiguar, ver videos, comparativas, es una constante que me dé sus procesadores envejecen bien. Envejecen mal, disculpen, envejecen mal. Y es algo que los debe asustar, ya comenté que no, porque a veces uno tiene una computadora un cierto tiempo, ¿no? Ahora, yo estaría pensando en migrar o actualizar, no, no tengo en la actualidad planes de cambiar de computadora. Está funcionando bastante bien y espero que los próximos años siga igual. No he cambiado ninguna pieza desde que la he ensamblado. Lo que he hecho más bien es añadir piezas, pero no es que haya cambiado un procesador, una video, la placa madre. Todas las piezas siguen siendo las mismas de hace 4 años. Entonces, por ese lado sí recomiendo AMD, ¿no? Los procesadores Ryzen. Y hay otra nomenclatura, que son estos de acá, que son los AMD. Ay, ¿cuál es su nombre? Ahí tengo ahí las cajitas, los AMD A8, A6 y A10. Y esta es otra nomenclatura de estos procesadores, que son A8, A6, A10.
O sea, AMD vende bastante, tiene una enorme gama de procesadores a diferencia de Intel como ya lo mencioné. Y estos productos también se venden. Son más económicos, son mucho más baratos que los Ryzen. La gama A10, A8, A6 son procesadores más económicos. Por ejemplo, yo en una ocasión, o antes de la computadora que tengo en la actualidad, yo tenía una computadora con este procesador. Y este procesador estaba a 100 soles, creo, o de repente menos. Son buenos procesadores, pero ya en la actualidad ya está un poquito desfasado ya. Pero para una computadora de escritorio, para cosas básicas, sí ha sido buen procesador. La serie A de AMD. Se encuentran en Lima, sí podría ser dependiendo de cuánto dinero uno disponga. Pero obviamente comprar algo moderno, como ya mencioné, es mejor, ¿no? Ya que los repuestos ya son más complicados de encontrar. Bueno, para terminar el tema de AMD antes del primer corte, la empresa sigue bastante al tema de la innovación. Intel parece que quisiera quedarse, pero es por un motivo. Intel. ¿Y cuál es ese motivo? Que Intel quiere meterse al negocio de la realidad virtual. Intel quiere meterse al negocio de acá, de la realidad virtual. ¿Y por qué? Porque la realidad virtual o lo VR es el futuro. O sea, es lo que próximamente la tecnología va a apuntar hacia acá. ¿Sí? Ya no. Y como es realidad virtual y entendemos que son gráficos, estos son tarjetas de video. Intel se está proyectando a vender tarjetas de video, cosa que todavía no lo hace, pero ya lo está haciendo o ya está desarrollando esa tecnología. O sea, tarjetas de video. ¿Y por qué? Por esto, ya que el futuro, los próximos años, ya no va a ser como dije, quién tiene mejor procesador, sino quién tiene mejor tarjeta de video, y ese es el negocio en la actualidad de las VR, o sea, de la realidad virtual. Y todas las empresas están apuntando a esto. Por ejemplo, Facebook. Facebook estaba apuntando a Meta, ¿no? Facebook Meta, que era su entorno de realidad virtual, en el cual era algo así, ¿no? Su entorno de realidad virtual. Y supongamos que esto ya funciona, o ya existe para uso diario. Si yo quiero tener un mejor rendimiento en esta tecnología, necesito una mejor tarjeta de video para poder tener un mejor performance, una mejor experiencia en esta tecnología. Entonces es ahí donde Intel se está metiendo al negocio de la venta de tarjetas de video. Por ahí dice Gaby, dice profesor, mi laptop tiene un procesador onceava. Ya, y con eso de onceava ya puedo saber que es nuevo. Probablemente lo hayas comprado el año pasado o este año. Y que es un procesador bastante moderno, ¿no? Mientras que sea dije octava, novena, décima para arriba, está bien, está dentro de lo aceptable. O sea, si es algo nuevo, ¿no? Que vas a comprar. Pero si vas a comprar algo para atrás, tendría que hacerse con pinzas o dependiendo del precio, ¿no? Que es otro factor importante a la hora de comprar algo, ¿no? Depende del precio. Si está caro, obviamente que no, ¿no? Pero si el precio es módico, es económico, pues sí podría ser, ¿no? Obviamente ya es algo que depende del cliente, ¿no? La persona que va a comprar. Bueno, decía, ¿no? Para terminar, Intel se quiere meter acá, al negocio de las tarjetas de video, que ya lo está haciendo el próximo año, si es que no es a fin de año de este año, del 2022, que ya comienza a vender tarjetas de video. Y yo las compraría, a ver, un momento, tarjeta de video. Si están a buen precio y por saber cómo son o por saber su rendimiento, sí la compraría. Si estas tarjetas de video Intel salen a buen precio a fin de año o el próximo año y tienen especificaciones que valen la pena, sí lo compraría. Pero si es igual que las AMD, no tiene nada nuevo, nada interesante, ni siquiera en el precio, pues creo que ya la empresa estaría empezando mal. O sea, tendría que tener algo para que pueda competir de tú a tú, ¿no? Y como son productos nuevos,
la especulación es bien alta. Ahorita la especulación de cuando salga esto a la venta es bien alta, tanto en el precio como en el rendimiento. O sea, tendría que superarlo en rendimiento y también tendría que superarlo en precio, ya que si no lo logra o no lo hace, ya el producto está empezando muerto o está empezando mal. No tendría o no recortaría un lugar en el mercado. Por eso que los celulares, por ejemplo, Xiaomi es un buen caso. Cuando salió Xiaomi era un buen ejemplo de eso. Eran celulares económicos, o sea, era más barato que lo que había en el mercado, pero eran buenos o son buenos. Son buenos celulares con buenas características y ese fue el comienzo su atractivo, ¿no? Cuando uno comparaba era un celular que competía muy bien con Samsung y con otras marcas y el precio era inferior. Hoy por hoy ya pasó ya acá también más o menos 3 años. El celular que tengo Xiaomi lo compré el 2019, creo, 2018. Y esa era la característica, ¿no? O la razón por la cual lo compré. Porque tenía buenas características y buen precio. Pero en la actualidad ya obviamente ya hay más empresas, hay otras que están saliendo más económicos, como por ejemplo había una que leí, Realme creo que se llama, Realme, que también esta empresa está entrando con fuerza. Están vendiendo procesadores también económicos, disculpen, celulares económicos, está compitiendo, la verdad no los he probado, pero por lo que he leído esto parece que va por buen camino esta empresa, ¿no? Que se llama Realme. Y hay otra más, que ahorita el nombre no lo recuerdo tanto. Bueno, ahí nos vamos a quedar ahorita antes de pasar al break. Ya saben que el corte es aproximadamente 10 minutos y luego volvemos, ¿no? Continuamos con el Kahoot, que son las preguntas de evaluación y seguimos explicando las piezas. Bueno, primera pausa. Chicos, continuamos. Le comparto el Kahoot del día de hoy. Ahí está en el chat del Meet y también lo estoy copiando en el grupo de WhatsApp. Ahora vemos las preguntas. Se llama Trivia 2 de Windows. Son 8 preguntas. Colocan su nombre. Sí, y vamos a ver. Primera pregunta. Son las encargadas de suministrar alimentación al CPU y a la RAM. Ya eso todavía no lo he mencionado. Pero a ver, ¿qué marcarían? Tecnologic, ¿qué es eso? Las fases de alimentación. A ver, explico. Son las encargadas de suministrar alimentación al CPU y la RAM. La placa madre, esta pieza de acá, tiene alrededor del procesador una especie de cuadraditos. A ver, voy a mostrar una imagen, a ver. Placa madre, Naurus. A ver, ahí muestro una imagen. La placa madre o el procesador alrededor del área donde va el procesador tiene una especie de cuadraditos. A ver, acá se nota mejor. Sí, acá está. Acá se nota mejor. Acá. Tienen ahí unos cuadraditos. Todas las placas lo tienen. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero sí, todas tienen estos cuadraditos. ¿Y qué son esos cuadraditos? Son las fases de alimentación. ¿Y para qué me sirve o necesito saber esto? Porque mientras más fases de alimentación tenga una placa, menos se va a deteriorar con los años. Mientras más tenga, va a durar más. ¿Por qué? Porque el trabajo se distribuye. Por ejemplo, si tuviera, por decir, 4, una cantidad, por ejemplo, 4 o menos, todo el tiempo que uno utilice la computadora estarían funcionando esas 4.
Pero si tuviera el doble, 8, entonces de todo el tiempo que estaba uno en la computadora, un tiempo se utilizan las 4, la siguiente hora funcionan las otras 4 y se van turnando, lo que se traduce a que va a durar más tiempo toda la placa, porque el trabajo se está distribuyendo mejor en las fases de alimentación. Entonces, conclusión, una buena placa tiene que tener una cantidad aceptable de fases de alimentación. Las más baratas obviamente traen lo mínimo, traen a la justa, lo básico, pero las placas más caras traen más fases de alimentación, por lo cual va a durar más, va a tener un mejor envejecimiento, no se va a deteriorar más rápido. Pero eso que acabo de mencionar no se traduce a velocidad. Como mencioné el día de ayer, tener una mejor placa o una placa básica, en rendimiento no va a haber ninguna diferencia. En todas las placas el procesador va a rendir igual, pero son estos detalles donde el precio de una placa más cara se justifica, ya que en este caso que estoy mencionando tiene más fases de alimentación. Entonces, la respuesta ahí a la pregunta, acá donde está, a ver, acá, dice, son las encargadas de suministrar alimentación al procesador, o sea, al CPU y a la memoria RAM, son las fases de alimentación. No son las fases de energía, no son las fases tecnológicas, no son las fases de alimentos, sino las fases de alimentación. Siguiente pregunta. Pregunta 2. La unidad central de proceso es conocida por sus siglas, ya esa sí está bastante fácil. CUP, CPU, PUC o CPC. Correcto. Central Process Unit, ¿no? CPU. Pregunta básica. Recuerdo que cuando era niño, en el colegio, cuando estaba en primera y secundaria, me vino un pupiletras y preguntaban esto. ¿Cuáles son las siglas o qué significa CPU? Central Process Unit o Unidad Central de Proceso. ¿Verdadero o falso? La unidad central de proceso es un software. Ujú, correcto. Falso. ¿Cuál era la definición de un software? Un software, como mencioné, son los programas. Es todo lo intangible de la computadora. O sea, todo el apartado virtual. Pero en cambio, lo que es hardware es toda la parte física. Toda la parte, todas las piezas que uno se puede físicamente tocar. Por lo tanto, es falso. Pregunta 4. Identifica la pasta térmica. A ver, no lo he mencionado, pero a ver, ¿qué hubieran marcado ahí? El azul, ¿verdad? El otro es pasta dental. Sí, el otro es pasta dental. Y acabo de explicar algo. Menos mal que el Kahoot está para eso. Para que algunas cosas que no haya mencionado acá las mencione. Esta es otra de las cosas que también me preguntan normalmente. ¿Será lo mismo la pasta térmica que la pasta dental? Vamos a colocar ahí, a ver. Eh, la pasta dental en CPU, a ver, pasta dental. A ver, ¿será lo mismo la pasta dental colocarle así como están viendo en la imagen que parece broma o es broma? Colocarle a la computadora y la respuesta es que no. Si bien el término es similar, pasta térmica, pasta dental, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la pasta térmica, el compuesto que tiene son de cierta manera minerales. Son compuestos que a nivel de conductividad se utiliza.
O sea, porque conducen mejor el tema de las temperaturas, de la electricidad. Y este es algo importante que sepan, sí. Y ahorita les explico por qué. Porque, mira, otra broma, con su pasta dental ahí, colgate. Bueno, ¿por qué? Porque si la pasta térmica tú no la colocas, o tú no colocas este elemento o este componente, la computadora no va a prender, no va a encender. O si enciende se va a apagar. Y eso no es un mito, se va a apagar, me ha pasado, lo he vivido. ¿Y por qué? ¿Qué función cumple la pasta térmica? Sucede que la parte del procesador, ¿sí? Sucede que la parte del procesador, esta pieza, o sea, esta tapa que tiene de aluminio, que parece uniforme, o sea, no es 100%, llamémoslo uniforme. Y cuando tú colocas el cooler, el cooler que es esta pieza de aquí, en la parte inferior tiene una base de aluminio. O sea, en la parte que hace contacto con el procesador, o sea, cooler CPU fan, tiene una base de aluminio. La parte que está acá, que es la parte que conecta con el procesador, es una base de aluminio. Entonces, ambas bases, tanto la del procesador como del cooler, no son bases 100%, llamémoslo, homogéneas. Tienen ciertas dobleces, por llamarlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace la pasta térmica? La pasta térmica hace que ambas piezas, mediante ese compuesto, tenga una mejor conectividad en la cual pueda distribuir el calor. La función que cumple el cooler es distribuir el calor para que del procesador el calor que emite se pueda distribuir entre esta pieza de cobre, que están viendo acá, esto es cobre, y luego la de aluminio, con el tema del ventilador. Y así se distribuye mejor el calor. Entonces, la función que cumple, repito, la pasta térmica es que mediante los compuestos que tiene, por decir por ejemplo aluminio líquido, por dar una idea, no es aluminio líquido, pero para que se den una idea, hace que pueda mejor distribuir el tema de la temperatura. Por ejemplo, mi procesador ahorita, si yo les muestro ver Ryzen, sí, Ryzen, acá está. Mi procesador ahorita está bajo una temperatura, siendo invierno, creo que de 40 grados. Ahora le muestro. Sí, 41 grados ahorita utilizando todo lo que estoy haciendo. ¿Es algo bueno o malo? Ahorita les explico. Miren, mi procesador ahorita está a una temperatura de 40 grados. En verano, haciendo lo mismo, estaba a 50 grados. Y si mi computadora estaba sucia, o sea, no le había dado mantenimiento, una limpieza, probablemente hubiera llegado un poco más. O estoy seguro que hubiera llegado a más. Ahora, ¿cuál es la temperatura máxima que puede estar un procesador? O la computadora, en otras palabras. La temperatura máxima que puede estar funcionando es más o menos 90 grados. Si alguna vez o antiguamente has estado en la computadora y se te ha apagado por aparentemente sin ninguna razón, es porque la computadora logró esas temperaturas. Yo les comento antiguamente, cuando era niño y era bastante, llamémoslo ludópata, jugaba bastante en la computadora, ya que como dije mi hermano tenía cabinas de internet y bueno, me quedaba jugando, ¿no? Entonces recuerdo que en ocasiones cuando la computadora se apagaba, tocaba el case, o sea, la caja, y estaba totalmente caliente, demasiado caliente. Y luego la volvía a prender y luego se volvía a apagar. En esa época obviamente no sabía nada de esto, pero al menos uno podía hallar una relación, ¿no? Ah, se apagó porque estaba caliente, pero no sabía por qué, a qué temperatura había llegado. Y la temperatura que llega la computadora para que se apague de la nada es más o menos 90 grados, la temperatura máxima que puede soportar. ¿Por qué? Porque si el procesador llegara a más temperatura,
internamente ya los circuitos o las piezas se comenzarían a fundir. Ya comenzaría a haber otro tipo de errores. Por eso que la computadora está diseñada para que cuando llegan 90 grados se apague automáticamente. Porque si sigue funcionando a temperaturas altas, como ya es 90, como menciono, ya internamente las piezas se comenzarían a fundir por la temperatura. 90 grados obviamente es bastante. Y esa temperatura que esté un tiempo prolongado ya se malograría o se dañaría. Entonces, ese es el motivo. Otro detalle más. En la actualidad existen coolers de aire como el que están viendo y existen otros que se llama refrigeración líquida. ¿Y por qué existe esto? Porque obviamente el agua es un mejor disipador de calor. El agua disipa mejor. Y esto ya es otro negocio, ya estos disipadores cuestan más. Obviamente hay otros más caros, como son los que están viendo acá en la imagen, que ya aparece un carro. Ya aparece esto, sí, no un carro, ya aparece un automóvil. Y es porque tiene tubos en los cuales circula el calor. El tema de los colores es solo porque tiene colorante. Pero en sí es agua y en algunos casos tiene otros componentes que hace de que mediante el bombeo pueda disipar de una forma más eficiente el calor. Ahora, es recomendable comprar esto, una refrigeración líquida, ya que aquí también hay de todos los precios, desde $50 para arriba. Depende, diría. Depende de lo que haces y dónde vivas. Si vives en el norte, ya saben que temperaturas son altas, o en la selva, sí valdría la pena. Porque allá todo el año obviamente es calor, ¿no? Entonces obviamente si quieres cuidar tu computadora tendrías que refrigerar mejor internamente, ¿no? Pero al menos acá en Lima, en verano, ¿no? Pero como yo lo veo acá en Lima más un lujo que una necesidad. En el norte o en lugares que hace calor, sí los veo como una necesidad. Pero acá en Lima, al menos hoy por hoy invierno, yo lo veo un lujo comprar esto. No lo veo como algo necesario. Y acá también el precio se dispara. Hay refrigeraciones líquidas ya más costosas, 1500, 2000 soles y de repente más, dependiendo del sistema que tenga, ¿no? Ahora, el mejor disipador de calor que existe hoy por hoy es nitrógeno. Puede ver CPU, genoculen. Es el nitrógeno. Ya, pero esto de aquí ya no lo venden. Ya esto ya es otro. Ya es un tema más ya de gente que ya está metida en esto. Que le colocan nitrógeno. ¿Y por qué? Porque un mejor disipador de calor es el nitrógeno. Así como están viendo en la imagen, tiene acá un disipador. Obviamente no son empresas, son personas ya, llamémoslo, fanáticos de la computadora o de la ciencia que utilizan nitrógeno. ¿Y por qué? Porque como ya mencioné, disipa mejor el calor. Entonces el procesador lo llevan hasta lo último, hasta el octavo sentido, hasta lo máximo que pueda rendir, pero para disipar esa enorme cantidad de calor que emitiría el procesador, es ahí donde utilizan este material. Y por eso que lo utilizan para hacer pruebas. Y esto es todo un concurso, la verdad. Acá en Perú también hay, pero en otros países ya es toda una rama de quién puede llevar el procesador a lo máximo, hasta lo último, ¿no? Hasta su rendimiento más allá de lo evidente. Y eso ya con nitrógeno líquido. Pero a nivel comercial esto no existe. Hasta a nivel comercial son la refrigeración líquida, que es lo que mencionaba por acá. Esto sí a nivel comercial sí venden, ¿no? Si encuentras en Lima este tipo de refrigeración. Conclusión. Las computadoras, al menos dependiendo de lo que hagas, suficiente con un CPU fan con el que te viene por defecto. Por ejemplo, cuando tú compras un procesador, Intel te viene con esto. Te viene este disipador. Y AMD te viene este de aquí. AMD viene con este de acá. Con el más económico. Y sus productos van aumentando.
pero solamente es el tema de las luces, más no de rendimiento. Los 5 procesadores que ven aquí son casi lo mismo. Solamente que mientras más caro, obviamente viene con más cositas, ¿no? Por acá más grande, ya con luces, otro diseño y por acá ya RGB. Pero ya es un tema ya de, llamémoslo estético, ¿no? Más no de funcionalidad. Son casi casi lo mismo. Bueno, entonces, buena pregunta del Kahoot, ya que si no, no me iba a olvidar de explicar eso que acabo de hablar, del tema de la pasta térmica. Ahora, pasta térmica hay calidades, hay bastantes calidades, pero la mayoría son bastante buenas. Mayormente este producto está a 10 soles y hay hasta 50 soles o un poquito más, las más caras. Y son buenas, sí, por ejemplo, yo cambio la pasta térmica a mi computadora más o menos 2 veces al año aproximadamente. Cuando desamblo todo o comienzo a limpiar, obviamente saco todas las piezas y las vuelvo a colocar. Eh, Tengo que retirar la pasta térmica que ya está seca, porque por el calor obviamente se seca. Retiro y vuelvo a colocar una pasta térmica nueva. ¿Qué gano con eso? Con que la temperatura va a descender. Obviamente porque ya está mejor refrigerado. Más allá de los ventiladores o el tema de limpieza, cambiando la pasta térmica puedes reducir significativamente la temperatura. ¿Cuánto? Entre 5 y 10 grados, lo cual es bastante. Con solamente cambiar la pasta térmica, tú puedes reducir la temperatura interna del procesador entre 5 y 10 grados. Ya depende de otros factores, pero por darles un margen, cambiando solamente esto, reducirías esa cantidad de temperatura. Y obviamente es bueno, ¿no? Mientras la temperatura sea menor, obviamente no se está calentando tanto, ¿no? Va a tener una mejor durabilidad. Pero mientras más caliente esté, obviamente se va a desgastar más, ¿no? Porque está trabajando una temperatura más alta y está trabajando más. Entonces es un detalle también, llamémoslo, importante de la computadora. Ahora, ¿qué pasa si colocas esto? Si colocas esto, pues simplemente lo vas a malograr, lo vas a dañar, porque esto no cumple ninguna función, ni siquiera el 10% de lo que va a hacer esto. O sea, es nulo, es como si no colocaras nada, o hasta peor, se puede calentar más. Entonces, obviamente, esto no está dentro del rango de posibilidades, ni de casualidad, ni por necesidad, ni siquiera para decir temporalmente, nada, es totalmente nulo. Bueno, siguiente pregunta. Profesor, disculpe Sí, una consulta. ¿Cómo saber que necesita nuestra máquina cambiarle la pasta técnica? a ver, de nuevo disculpa, ¿cómo saber? Si necesita cambiarse. Ah, ya, obviamente el tema de la temperatura. Obviamente el tema de la temperatura. Ahora, ¿cómo medir la temperatura? Hay varias formas de medir la temperatura de la computadora. Hay una que, por ejemplo, es, a ver, mediante aplicación y la otra es con un aparatito, ¿verdad? Un medidor que hay aplicaciones, pero hay otro que es, a ver, aparato. ¿Qué son estos de acá? ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está una imagen? Estos de acá. Y obviamente, y este es un producto ya, obviamente para un técnico que puede medir la temperatura, pero de cualquier pieza, ya sea del procesador, de la placa, de la video, de cualquier pieza. Pero si uno no dispone de esto, hay aplicaciones que ya les voy a mencionar luego que nos sirven para saber la temperatura. Entonces, si cuando tú enciendes tu computadora y no estás haciendo nada, o sea, no has abierto nada, está recién la has encendido y la temperatura es alta, entonces ahí puede haber un problema. Otro ejemplo, si yo prendo ahorita mi computador, o sea, recién la he prendido y está la temperatura que está ahorita, es porque probablemente ya hay algo que ya no está funcionando bien. Por ejemplo, si ahorita sin que yo haga nada, debería estar en 30 grados. Pero como la estoy utilizando y estoy grabando
estoy abriendo páginas web, estoy con programas abiertos, es por eso que llega a 40 grados. Pero si cuando le enciendo sin hacer nada, igual está en 40 grados, entonces ya ahí podría estar comenzar a revisar, ¿no? El por qué está en esa temperatura cuando no está haciendo nada, ya que cuando comienza a hacer algo va a aumentar más. Entonces, comentaba, antes de que yo la limpiara, estaba la temperatura más alta. Estaba, si no me equivoco, en 45 y un poco más, 45, 46, ya casi llegando a 50 grados, lo cual está dentro de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? Mientras no pase de 70 grados, la computadora va a funcionar normal. Si ya pasa los 70 ya puedes ir preocupándote. Y si llega a 90 ya obviamente ya es caso crítico, ¿no? Ya es una temperatura muy muy alta. Entonces, mientras que esté entre 30 y 40, está dentro normal. Es imposible que esté 20 o 10 grados, a menos que utilices una refrigeración como mencioné líquida o ni líquida. Ni con líquida llega a 10 o 20 grados. Entonces, es uno de los factores. Otra forma de poder descartar el tema de la temperatura es porque ya no comienza a funcionar como funcionaba al comienzo y no por un tema de desgaste, sino por un tema también de limpieza. Normalmente esto se ve en las laptops, porque en las laptops, ahora voy a poner una imagen referencial, en las laptops uno tiene la costumbre, sí, lo digo en general, yo también, cuando utiliza la laptop de utilizarlo en la cama. Utilizarlo, o sea, ya que tiene esa portabilidad y uno lo coloca sobre, por ejemplo, la colcha, por decirlo. A ver, vamos a poner acá una frazada. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú lo colocas encima de una frazada, lo que pasa que esto obviamente emite pelusa, ¿no? Y si tú lo haces constantemente con el calor, la pelusa, eso se va a hacer de que los ventiladores que tiene internamente comiencen a fallar, ya que interrumpe el flujo de aire. ¿Qué pasa si interrumpe el flujo de aire? Se va a comenzar a calentar. ¿Y qué pasa si comienza a calentar? Se va a malograr. Conclusión, las laptops no se deben usar sobre este tipo de bases, ya sea sobre la ropa, ya sea sobre la sábana o X cosa. Por eso es que existen mesas para poder utilizar la computadora sobre la cama. Ya esa es una de las razones. Otra, el tema de la... ¿Cuál era el otro? El tema de la... Bueno, ahí mencioné la de la frazada. No utilizarlo también sobre las piernas por un tema también, a veces dicen de la radiación. La verdad eso sí no estoy muy seguro, pero para que dure mejor su laptop, no la usen sobre la sábana, sobre la colcha, ya que se va a llenar de pelusa. Cuando uno abre la laptop se ve ahí obviamente el polvo y las pelusas que están en el ventilador. Y eso hace de que el flujo ya no sea igual. Y aparte que las laptops tienen ventiladores bien chiquitos, son más pequeños que la computadora. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con ese tipo de piezas. Entonces, para saber en sí el por qué se está calentando, hay aplicaciones. Una de ellas es CPU Fan, que ya les voy a mencionar luego, que es esta aplicación de acá donde uno ve a qué temperatura está cada pieza de la computadora. Por ejemplo, mencionaba que dentro de lo normal son estas temperaturas de acá, ¿no? Por ejemplo, acá dice 38 grados, por acá 41. O sea, está dentro de lo normal, ¿no? Si acá te marca ya 70, 60, ya uno puede considerar que ya está viendo tipos de errores o problemas, ¿no? Esa es una forma. Bueno, sigamos. Mm, esto, acá está. Y entonces dice por acá, es una compañía que fabrica tarjetas de video. A ver, mencionaba que en tarjetas de video había una empresa que se llama AMD y la otra que no mencioné se llama Nvidia. Ya eso voy a mencionar más adelante. Apple, la empresa Apple de la manzanita no fabrica tarjetas de video. Microsoft fabrica solo programas, tampoco fabrica videos. Intel todavía no lo hace. Lo va a hacer sí. Ahí, por ejemplo, esta pregunta la tendría que actualizar cuando ya lo haga. Pero hasta el día de hoy
hasta el día de hoy, Intel todavía no fabrica video. ¿Sí lo va a hacer? Sí, pero ya eso va a ser ya para fin de año y el próximo. Entonces, de las cuatro, la única que vende videos es la empresa Nvidia, que ya voy a mencionar cuando lleguemos a ese punto. Pregunta 6. ¿El contenido de la RAM se elimina tan pronto se apaga la computadora? A ver, todavía no lo he mencionado, pero a ver qué marcarían. ¿Qué marcarían en esta pregunta? En el tema de la RAM. Verdadero. Sí, a ver, cuando lleguemos a la RAM le explico por qué es verdadero. Y la última pregunta, si no me equivoco, nos faltan dos más. La tarjeta gráfica es un dispositivo de hardware interno. A ver qué marcarían acá. Verdadero. Recuerden que la tarjeta de video es una parte física de la computadora. Por eso que va internamente dentro de la PC. Y la última es una marca de memoria RAM. Y acá tampoco lo he mencionado. Pero a ver qué marcarían. Akita es una empresa que fabrica varias cosas, ¿no? Yo compraba bastantes radios Akita antiguamente. Nvidia hace tarjetas de video. Toshiba es una empresa que ya, como mencioné, ya no está operando como lo hacía antiguamente. Y la que queda es Steam Group, que es una empresa que vende memoria RAM. Y eso también voy a mencionar en un momento. Bueno, a ver, continuemos. Nos habíamos quedado acá en la diapositiva. Ya abrí el procesador, ya que lo más relevante acá es que tienes que saber que existe Intel, que existe AMD y que tiene generaciones. Es lo más importante que sí o sí tienes que saber. Cosas que no he mencionado es ya las especificaciones técnicas de cada producto. Pero eso ya sería muy extenso, ya hablar sobre las especificaciones o características de cada procesador. Y eso ya para cursos de, de sistemas, ellos sí necesitan saber ese tipo de información. Pero para nosotros básico es eso, que existe Intel AMD y que tiene generaciones, ya que dependiendo de eso puedo saber qué producto me conviene, qué producto puedo comprar y a qué precio lo puedo encontrar, ¿no? Ya que usualmente mencionaba que uno le engañan con eso, ¿no? Lo he visto y lo veo también en las tiendas cuando me paseo por Lima, ¿no? O sea, los técnicos o las personas que venden no te dicen eso, el tema de las generaciones. Solo te dicen que, oh, i7, oh, pero no te dicen qué. Bueno, memoria RAM. Pasemos a hablar de la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria interna o la Random Access Memory. ¿Y qué pieza fundamental cumple dentro de la computadora? Pues una que a nosotros utilizamos con mucha frecuencia, que es el tema de información aleatoria. Ejemplo, que siempre doy ejemplos. Cuando tú ingresas a internet, por ejemplo YouTube, y vas a buscar un video, ¿sí? y buscas un video, ingresaste a la página, todo bien bacán, y se fue la luz. ¿Te has preguntado por qué se sigue cargando la información? O otro ejemplo, estás en YouTube, estás viendo un video, pero se fue la luz y se sigue reproduciendo el video. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué a pesar de que se fue la luz, se sigue reproduciendo el video? Es debido a que esa información que se está viendo ahorita está guardada en la memoria RAM. Todo lo que estoy viendo ahorita, las miniaturas, el video hasta este punto que está por acá y todo lo demás, esa información está guardada en la memoria RAM. ¿Y por qué ahí? Porque si yo actualizo y no hay internet,
eso se va a perder, se va a borrar. Entonces, ¿qué función cumple la memoria RAM dentro de la computadora? Es la pieza que va a guardar información temporal, información aleatoria, por eso se llama Random Access Memory, memoria aleatoria, en la cual va a guardar eso. Entonces, otro ejemplo, cuando uno está utilizando varias cosas, por ejemplo, varios programas abiertos, música, juegos, programas, y tú tienes poca RAM, la computadora se va a comenzar a colgar. Pero si tú tienes dentro de lo normal o más de lo normal, o sea, lo óptimo, va a funcionar mejor, va a funcionar más fluido, ya que va a tener más espacio para guardar esa información temporal. Entonces, las computadoras que tienen poca RAM va a haber un problema, ya que va a tener un límite que si lo supera va a comenzar a colgarse, va a comenzar a tener tirones que le suelen decir. Entonces sí conviene tener una cantidad óptima. Hoy por hoy lo mínimo es 4, lo óptimo es 8 y ya más del óptimo ya sería más, ¿no? 16, 32. Ya 32 ya está dentro ya de mucho, ya para eh, personas que hacen bastantes cosas, ¿no? A la vez. Las laptops a lo mucho vienen con 16 y son las de gama alta. Las laptops de gama alta vienen con 16, que ya es bastante. Pero lo mínimo, nuevamente, es 4 de RAM. No lo recomiendo, ya que es lo básico, ¿no? Ya lo mínimo. O sea que si tú haces varias cosas vas a tener problemas. Pero si haces cosas básicas, Word, Excel, PowerPoint, ver videos, ya eso obviamente está dentro de lo normal, ¿no? Pero si haces cosas más pesadas, por ejemplo, grabar, transmitir, abrir varios programas, ¿sí? Y entre otras cosas, ya obviamente ahí 4 de RAM ya se queda corto, se queda ya chiquito. Entonces ahí donde uno tiene que pensar a migrar a 8. Y 8 para la mayoría de clientes hoy por hoy es suficiente. O sea, digo en común, para la mayoría de personas que hacen cosas básicas en internet, como ya dije, Word, Excel, PowerPoint, ver videos, escuchar música, hacer actividades básicas, 8 está bien. Y ya para arriba ya son personas que hacen ya más cosas, ¿no? Cosas más pesadas. Programas como por ejemplo AutoCAD, 3D Max, Illustrator, Adobe Muse y programas de diseño gráfico, diseño web, digital, ya son cosas más pesadas. Y ahí sí les conviene o les queda ideal tener más memoria RAM. Ahora, ¿qué más tienes que saber de la memoria RAM? La memoria RAM en la actualidad ha dado un cambio, ya que este año se han estrenado recién las memorias DDR5, ya que antiguamente o un buen tiempo, más o menos casi, 8 años, lo ultimito eran las memorias RAM DDR4. Así ha sido por un montón de tiempo. Recién este año ha cambiado, ahora lo ultimito es DDR5 y probablemente sea lo ultimito por un buen tiempo, ya que más o menos en 8 años se pasó de DDR3 a DDR4 y la actualidad recién 2022, estos meses recién ha aparecido DDR5. Ahora, ¿tienen una diferencia trascendental? La verdad todavía no lo sé. Uno, porque no lo he utilizado, y dos, porque todavía son cosas que están caras, porque es algo muy muy moderno, muy nuevo. Hay un cambio físico de tecnología. Por lo tanto, todavía son productos caros. Todavía no es para cualquier computadora. Entonces, cuando tú compres, tiene que ser DDR4. Porque son lo que ha requerido las computadoras desde hace 8 años hasta las actuales. La mayoría, obviamente las más modernas, ya van a traer DDR5. Pero eso ya serán las computadoras que salgan a partir de ahora, para adelante. Pero las que hay tienen DDR4. Todavía se va a vender ambos productos.
DDR4 y DDR5. ¿Qué más tienes que saber? Que hay empresas, por ejemplo ahí dice Crucial, o hay otras que son las más, que más se vende, que son las Kingston. Estas de acá, las Kingston RAM, o sea, las memorias de la empresa Kingston, ya que es una empresa que de repente conoces por los USB. Es la misma. La que vende USBs es la misma que también vende RAM. Y así hay muchas empresas. ¿Es importante saber las empresas? No, porque nuevamente es un tema de gustos y colores. El tema de comprar RAM y es a gustos y colores. Por ejemplo, el RAM RGB, el RAM que tienen lucecitas. Pero eso ya como menciono y es un tema ya de estético más que otra cosa. ¿Sí? Todas tienen una base de aluminio con distintos diseños, pero tienen esa base. ¿Y por qué aluminio? Porque ya mencioné que el disipador más económico es aluminio. Obviamente puede ser otro material, ¿no? Que disipe mejor el calor, pero sería más caro. ¿Cuál es el disipador más económico que puede tener las piezas de computadora? El aluminio. Por eso que las tarjetas de video, las memorias RAM, el cooler del procesador tienen aluminio. Tienen una chapa, una cubierta de aluminio. ¿Para qué? Para disipar el calor. Entonces, el tema de las luces, como he mencionado, ya es un tema estético, más no de funcionalidad. ¿Se ve bonito? Sí, pero de ahí que funcione mejor no tiene nada que ver. Ay, ¿cuánto más cuesta que tenga la gracia esta de luces? Más o menos como $10 más. Compararla con una que no tenga. Más o menos esta gracia debe estar $10 más o de repente un poco más. Por ejemplo, yo siempre quise comprarme estas. Eran las... Ay, ¿cómo se llama? Las Dominator Motor de Corsair. Corsair RAM. Nunca las llegué a comprar. Estas de acá. Porque estaban bien caras. 940 soles. Ya que este material con el que estaban hechos era un aluminio más resistente. Por eso que están más caras. Y no eran por un tema de luces, sino porque el material que estaba hecho era para que tenga una mejor durabilidad. Pero ya hoy por hoy hay para todo. Hay muchos precios, muchas empresas, el tema de las luces y ahora lo que mencionaba, las DDR5, que son las que están saliendo recién hace 2 meses, ¿sí? No creo que más, que han salido al mercado. O sea que ya se están vendiendo. DDR5, que son estas que ven acá. DDR5. Y estas son las que hasta el año pasado era el ultimito. DDR4. Ahora, hay un cambio entre 4 y 5, la verdad todavía no lo sé. Uno, porque no lo he probado y dos, porque todavía no he visto videos de qué tan eficiente o qué tanta diferencia tenga, ¿no? Entre uno y otro. ¿La tendrá? Se supone que sí, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Pero qué tanto, eso sí no lo sé. ¿Qué tanta diferencia? ¿Valdrá la pena? Tampoco no lo sé. ¿Valdrá la pena comprar esto a esto? Todavía no he visto información, ya que como digo, no tiene mucho tiempo en el mercado aún. Todavía no hay mucha información sobre este producto. Bueno, eso es lo básico que tienes que saber sobre la memoria RAM. Mientras más RAM mejor. Los celulares tienen RAM, los televisores también tienen RAM y todo lo que tenga un mini ecosistema de una computadora tiene memoria RAM, que son esos chips que están viendo acá, estos chips de color negro, esos son las RAM. Por eso que cuando abren un celular tiene estos chips de color negro, más chiquitos obviamente, pero son los mismos. Y esas son las piezas de memoria RAM. Por ejemplo, esta tiene 4. Esta es una memoria RAM de 4 gigas. 1, 2, 3, 4. Si tuviera 8 sería de 8 gigas. Y así sucesivamente. De 4, de 8, de 16. El tema de la... El tema de cuántas, cuántos chips pueda tener. Última pieza del día de hoy.
La memoria ROM, o también conocido como disco duro, o el disco de solo lectura, que es el que están viendo ahí. Esta piecita, a pesar de que es bien antigua, ya debe tener sus 40 años, si es que no es un poco más, que es el disco duro, que lo único que ha cambiado en el tiempo ha sido la capacidad de almacenar y la entrada, que ahora es SATA, así como ven dice tipo serial ATA SATA. Lo único que ha cambiado es el tema de la entrada y cuánta información puede almacenar. De resto sigue siendo igual. Sigue siendo discos con un lente en la cual reproduce información. ¿Qué más tienes que saber de esto? A pesar de que es una pieza muy antigua, se sigue vendiendo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con piezas más modernas, como por ejemplo un disco SSD o un M.2, que también voy a mencionar más, ya será el día viernes, eh, la diferencia de precio es abismal. Si lo comparamos en el tema de precio, la diferencia es mucha, comparándolo con la misma cantidad de almacenamiento. Un disco duro de 1 terabyte, o sea, esta pieza de 1 terabyte, y lo comparo con un SSD de 1 terabyte, el precio es enorme, la diferencia de precios es enorme. Por ejemplo, este de aquí, esta piecita de aquí, debe estar unos $50. Más o menos serían unos 170, sí, 170 soles. Y un SSD de 1 terabyte debe estar 1000 soles. Más o menos 800, 700. Ahorita creo que ha bajado. Pero de todas maneras, obviamente la diferencia de precio es bastante, ¿no? 3, 4 veces más. Por tal motivo, el disco duro hoy por hoy se sigue vendiendo. Llegará el día en el que no se utilice, probablemente sí. Pero yo diría dentro de 2 años, más o menos, si es que no es más, que ya esta pieza termine de desaparecer completamente. Todavía creo que tiene para un par de añitos más y de ahí ya va a desaparecer. Así como desapareció la disquetera, sería la siguiente pieza que yo haya visto que conozca que desaparezca ya de la computadora. La lectora también está desapareciendo, ya que los case ya no traen ese apartado donde se coloca el lector de discos. Ya los case más modernos, ahora voy a colocar uno. Por ejemplo, yo tengo este case, a ver, es el Corsair, ¿cuál es este? Con tapa. Mm, a ver, ¿dónde estás? Acá estás. Me olvidé cuál es el que tengo. Bueno, es uno así. Antes me sabía los nombres, ahorita ya me estoy olvidando. ¿Dónde está? Ah, sí. Más o menos es así el case que yo tengo. Y en el caso de los case más modernos, como están viendo acá en la imagen, ya no vienen con apartado de lectoras. O sea, no se le puede colocar un lector de discos. Ya esa parte ya está desapareciendo de las computadoras internamente. Y ya todas vienen con este diseño, la mayoría, y no hay donde colocarle una lectora. Entonces esa es la segunda pieza que también poco a poco está desapareciendo, ya que en la actualidad está vendiendo lo que son las lectoras externas, que son esta pieza o este elemento que mencioné, ¿no? Que es esta de acá, que se conectan vía USB, más no internamente. Dice por ahí, dice, profe, en mi caso la memoria externa ROM de mi laptop, donde yo pongo video, no funciona. No es la memoria externa, Milagros. Si te refieres donde colocas el disco, es esto de aquí, es la lectora. Y no se llama memoria externa, sino se llama lectora, lectora de discos. Ahora, si me dice que la lectora no funciona bien, es porque la lectora acá tiene para hacer clic, ¿verdad? Y se abre. Sí, tiene acá un mecanismo que se hace clic y se abre. ¿Ya qué pasa con ese mecanismo que a veces se traba? Y es algo muy común, ¿sí? Ese es algo muy común que cuando uno hace clic no se abre.
suena todo, suena como que se va a abrir, pero no se termina abriendo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? No es que esté malogrado, sino que es un tema de limpieza. Lo que sucede es que internamente tiene como unas ligas, unos ganchitos, unas ligas, en las cuales esas ligas con el tiempo se desgastan. Con solución, limpieza o que necesita un cambio de las ligas, que es algo lo más común que el problema que suelen tener. Y es un tema de desgaste. Eso ya lo tiene que ver un técnico para que lo pueda limpiar o requiera cambiar esas ligas. Y ya vuelve a funcionar comúnmente. Lo que sí ya sería algo para desechar es cuando el lente se malogra. Y en que internamente tiene un lente y si ese lente está desgastado ya obviamente ya no sirve. Pero si es un tema como mencionas, que no abre o algo similar, es un tema casi casi seguro de limpieza. O que necesite cambiar como menciono esas liguitas. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase termino hablando de la memoria de acá, de la ROM, del disco duro. No lo confundan con la lectora, ya que es aquí donde guardamos información. Y probablemente la pieza que si se malogra la que más te va a doler. ¿Por qué? Porque ya dije que aquí guardas tu información. Si se malogra el monitor, pues no pasa nada, no compras otro. Se malogra la video, compras otra. Pero se malogra esta pieza, puedes comprar otra. Pero perder tu información personal, que de repente tengas años guardado, ya sea documentos de trabajo, fotos familiares, recuerdos, ya obviamente eso ya que se malogre ya es más complicado recuperar, ¿no? Por lo tanto es la pieza que uno debe cuidar con más cariño. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos, y nos estamos viendo el día viernes. Recuerden que el día lunes es la primera evaluación, es en función de las preguntas del Kahoot. Son las preguntas similares, pueden volver a ingresar a revisar las preguntas con el mismo link, colocan otro nombre y pueden volver a jugar. Ya que del Kahoot del día lunes, del día de hoy y del día viernes, de ahí van a salir las preguntas para el día lunes. Conclusión, tienen que volver a repasar, ¿no? Tanto las grabaciones, las diapositivas y las preguntas de esa plataforma. Bueno, ahí nos quedamos, chicos, cuídense mucho, nos vemos el día viernes. Me despido de todos. Hasta luego, Lili, Gaby, Valerie, Manuel, Robert, Diego, Fabricio y los demás presentes. Hasta luego, bye bye.